Buenos días, profesor. En esta ocasión, nuestro grupo, el grupo número 1, conformado por Abregu Ailton, Alata Saraí, Arteaga Flores y Bolívar Dani, vamos a hablar de lo que viene a ser destilación binaria. Para poder abordar este tema, seguiremos la agenda, que consiste en 8 puntos. El primer punto tenemos equilibrio líquido-vapor, así como en los demás puntos tenemos diagrama de entalpía-concentración, vaporización flash, destilación de vapor, destilación batch, fraccionamiento multietapa continua de mezclas binarias, destilación batch multietapas con reflujo y por último el método de Ponchon-Saravit. Para iniciar voy a hablar yo de la parte de destilación. La destilación es una técnica preferencial entre los componentes más volátiles de una solución y los componentes menos volátiles en una solución, los cuales ya explicaré más a fondo con el diagrama que podemos observar en la parte derecha. Se van a separar en la parte de vapor, que va a salir de la parte superior de la torre, lo cual luego se va a condensar, y por la parte inferior, por la cual van a salir de manera líquida. Podemos decir así que la distribución de los componentes en las dos fases se rige, ¿por qué? Por el equilibrio líquido-vapor. Entonces, ahora, a veces surge la duda porque destilación y evaporación se parecen un poco las palabras. Si bien ambos son, o implica, mejor dicho, la conversión de una sustancia líquida en vapor para poder separarla de otros componentes, sin embargo, presentan diferencias, es decir, no son lo mismo. Y esto se debe a que la evaporación es el proceso de conversión de un líquido en vapor, como obviamente la palabra nos induce, pero en cambio la destilación es un proceso que implica la vaporización y la condensación también, de manera controlada de una mezcla líquida, para poder separar así sus componentes en base a sus puntos de ebullición diferentes, ya que el punto de ebullición es propio de cada sustancia. Entonces, dicho esto, podemos diferenciar destilación de evaporación. Ahora pasaré a explicar un poco mejor cómo es este proceso de destilación. Si bien sabemos que la separación para una destilación tiene lugar en una columna o torre de destilación, partiendo de esto voy a explicar el proceso de destilación en términos simples. Como vemos en la parte derecha, tenemos un ejemplo en el cual en un inicio se muestra un tanque. En este tanque va a contener una mezcla líquida a la cual vamos a llamar alimentación o carga. Y los componentes que se separan los vamos a denominar cortes o fracciones. Ahora, el alimento se va a almacenar en el tanque que vemos en un inicio y durante la operación se va a utilizar una bomba. ¿Para qué vamos a utilizar esta bomba? Pues esta bomba va a servir para poder mover el alimento del tanque a un precalentador. ¿Y qué va a pasar en este precalentador? Pues en el precalentador la mezcla se va a calentar por debajo de la presión del punto de ebullición. Esto va a hacer que al ingresar a la torre, la cual está una presión por debajo, el cambio de estas presiones, o la disminución de esta, va a hacer que, ni bien entrando, esta carga que está llevando, este fluido, va a hervir. Es decir, que cuando ingresa a la torre va a haber vapor, porque por la misma caída de presión. Y este vapor del líquido que está hirviendo se va a separar en dos componentes. Los componentes más ligeros van a ir, que van a ser compuestos principalmente de los más pesados en la alimentación, se van a mover hacia abajo, hacia la parte inferior. Los componentes más pesados se van a mover hacia la parte inferior de la torre y los componentes más livianos a la parte superior de la torre. Vamos a enfocarnos en la parte inferior de la torre. En esta parte inferior vemos que hay una bomba y a la vez también hay un rehervidor, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de explicar para qué sirven ambos.
En el rehervidor puede ser también denominado un intercambiador de calor, el cual está diseñado para poder vaporizar los componentes que quedan en el líquido. Es decir, este líquido que está en la parte inferior puede aún contener elementos menos pesados, es decir, que al momento de rehervirlo, darle calor, los componentes más livianos van a volverse vapor y ahora van a subir a la parte superior de la columna. Y los que aún queden, los elementos más pesados, se van a seguir quedando en la parte inferior de la columna, en el cual ya va a salir de forma líquida. ¿Esto sirve para qué? Para poder tener un grado mayor de pureza con respecto a los elementos pesados. Y ahora, ¿qué pasa en la parte superior? Estos vapores van a salir y una parte de estos vapores va a ingresar a la parte del condensador. ¿Qué va a hacer este condensador? Pasar los vapores a líquido. Y este líquido se va a separar en dos partes. Una parte que ya va a ser el líquido final, su concentración final, y otra parte del líquido que va a reingresar a la torre. Y al reingresar a la torre a una temperatura más baja, va a hacer que por las diferencias de temperatura, las partes más pesadas se vuelvan líquidas, es decir, al ser líquido va a ir hasta el final de la torre. Y las partes más ligeras van a subir. De la misma manera que el anterior, esto va a dar un mayor grado de pureza al resultado final de la separación de ambos componentes. Ahora, la siguiente imagen, como vemos, con respecto a esta torre de destilación, como ya mencioné antes, es una torre de destilación simple. Ahora, no todos los sistemas de destilación son lo mismo, obviamente, pero la mayoría de ellos tienen lo básico, el equipo básico, que acabamos de explicar. Para lo cual se debe tener en cuenta que el corazón de todo este sistema que se ha explicado va a ser la torre de destilación. Una torre de destilación es una serie de procesos de destilación o alambiques apilados, uno encima del otro. Este proceso, el de destilación, a veces podemos denominarlo destilación fraccionada o fraccionamiento. Esto por lo que ya expliqué anteriormente, porque son como alambiques apilados. También podemos decir de la misma manera que las torres de destilación son a veces llamados fraccionadores. Esta destilación ocurre a diferentes niveles en una torre. Esto es un simplificado, por así decirlo, con las bandejas de tamiz. Estas bandejas que podemos ver acá en la segunda imagen de la parte inferior, vemos una rayita negra, espacio, rayita negra, espacio. Estos espacios representan los agujeros que tienen cada uno de los platos que están alineados en la torre. ¿Y para qué sirven estos huequitos? Para poder conducir el vapor que se encuentra en la parte inferior para que suba hasta la parte superior, que es donde queremos que vaya. Así bien, vemos que en cada canal se va desbordando el agua que obviamente va a caer hacia abajo. ¿Por qué? Porque son los componentes más pesados. Entonces, ante que el vapor intenta subir y el líquido sigue bajando, esto hace un burbujeo, el cual permite que el vapor suba. Y el líquido, al haber tanto líquido, va a desbordarse y va a pasar como un canal sucesivamente hasta llegar a la parte inferior de la torre. Este es un concepto bastante simplificado de lo que viene a ser una torre de destilación, pero contiene los conceptos básicos para poder entenderlo. Ahora hablaré de lo que viene a ser el equilibrio líquido-vapor. El equilibrio líquido-vapor, la separación de una mezcla por destilación se basa en la distribución equilibrada de los componentes entre las fases líquido y vapor, valga la redundancia. Por lo tanto, el conocimiento del equilibrio líquido-vapor
es esencial para poder así comprender los principios de destilación. Como hemos podido ver en el ejemplo anterior, al tener fase vapor y fase líquida, para poder comprenderlo y tener a ambos en una misma torre, tanto el vapor y el líquido, es muy importante poder conocer este concepto. La composición de vapor de equilibrio está relacionada con la composición de líquido. Esto es lo que se denomina equilibrio líquido-vapor. Acá podemos ver la regla de fases de Gibbs, en los cuales tenemos que el número de grado de libertad es igual al número de componentes menos el número de fases más 2. En nuestro caso, por ejemplo, para una destilación binaria, que es lo que venimos estudiando, tenemos que los componentes son 2, porque es una mezcla binaria y se va a encontrar en 2 fases, líquido y vapor. Haciendo unas operaciones matemáticas simples, tenemos que nuestro grado de libertad es 2. Entonces, si nos ponemos a analizar este proceso, tenemos un número total de parámetros y variables, que son 4, los que podemos ver a continuación: temperatura, presión total, composición del líquido y composición del vapor. Dado que hemos hallado que nuestro grado de libertad para esta mezcla binaria es 2, entonces, como tenemos 4 variables y nuestro grado de libertad es 2, deben fijarse 2 de estas variables para poder definir así un sistema en equilibrio. Es decir, por ejemplo, si la temperatura y la presión son fijas, las composiciones de líquido y vapor se fijarán automáticamente. Es decir, que solo puede haber un conjunto de composiciones de líquido y vapor para el cual la presión total ejercida en el espacio de vapor sea igual a la presión dada en el espacio dado. Ahora, los equilibrios vapor-líquido van a constituyen la base física, el concepto físico para poder entender el proceso de destilación. Los datos de equilibrio-vapor van a ser, o mejor dicho, se van a necesitar que sean muy precisos. Esto es para que el diseño sea confiable de una columna de destilación. Obviamente, cuando uno quiere hacer un proceso de destilación, estimar las cantidades exactas es muy importante, tanto para el ahorro económico, entre otros factores. Por lo tanto, ser precisos con el diseño va a hacer que todo trabaje de una manera óptima. Ahora, como conceptos secundarios tenemos lo que viene a ser la determinación experimental de equilibrio líquido-vapor. Se han ideado diferentes tipos de montajes experimentales para poder medir la composición y la temperatura, como podemos ver en los cuadritos, para poder medir composición, temperatura, presión de la fase líquida en equilibrio, y así como también la presión de la fase de vapor en equilibrio, obviamente. Esto, para poder explicarlo mejor, se va a dar un breve concepto de lo que viene a ser la determinación experimental del equilibrio líquido-vapor. Acá van a existir distintos montajes experimentales, como ya mencioné anteriormente. Y una función básica por ejemplo, de un alambique de equilibrio es poder vaporizar continuamente una mezcla líquida. Condensar, ¿cómo se llama? ¿Cómo puedo explicarlo mejor? Este alambique de equilibrio va a poder vaporizar continuamente esta mezcla líquida y condensar todo el vapor en un condensador. Esto siempre utilizando un refrigerante adecuado al proceso. A continuación, de luego, reciclar el condensado, el alambique o el matraz de ebullición, este aparato que va a ser denominado alambique de recirculación de líquidos. Después de alcanzado el equilibrio, se va a extraer una muestra de líquido del alambique y se va a analizar para poder determinar la composición del líquido, que es uno de los factores que nos importan más en esta operación. Se va a analizar la muestra del condensado para así obtener la composición del vapor
equilibrio. De esta manera se repiten con mezclas líquidas a diferentes composiciones para generar los datos así de equilibrio líquido-vapor, que cubre todo el rango de lo que viene a ser las composiciones binarias. Ahora voy a hablar de lo que viene a ser equilibrios binarios a temperaturas constantes o presión constante. Se van a recolectar datos como temperatura de X y Y en las composiciones para poder armar así el sistema, en el cual, como se puede ver en las gráficas, vamos a obtener la temperatura de ebullición frente a las composiciones de líquido X. Y vamos a obtener lo que viene a ser la curva de el punto burbuja. Un gráfico de la temperatura frente a y la composición del vapor en equilibrio que nos va a dar la curva del punto de rocío. Ahora sí, para poder explicar mejor el gráfico, vamos a tomar en cuenta una mezcla binaria de cicloheptano con benceno, en el cual el cicloheptano va a ser la sustancia A y el benceno la sustancia B, ambos a una presión total de una atmósfera. Las concentraciones en fase líquida como en fase vapor del cicloheptano se van a representar a lo largo del eje horizontal y la temperatura se va a representar a lo largo del eje vertical. Así lo podemos ver en ambos diagramas. Esta representación es una representación bidimensional de datos tanto temperatura X, Y, o también, como podemos ver abajo de los primeros diagramas, X y Y. Esto solo es posible para lo que viene a ser mezclas binarias. Para un sistema de 3 componentes, por ejemplo, añadiéndole uno más, estos datos pueden representarse mediante superficies en un espacio ya tridimensional, ya no puede ser bidimensional, o también de forma tabular. Ahora, en un segmento de la línea horizontal, digamos LV, pero ya dentro del diagrama, LV. La abscisa del punto L, o sea, del inicio, va a dar una concentración de A en la fase líquida saturada. O sea, la línea inferior nos va a representar las partes del líquido saturado. Y el punto V, que es el más salido, por así decirlo, este punto V nos va a dar la concentración de equilibrio de la fase vapor, es decir, que en esta parte vamos a tener las composiciones en fase vapor. Y a toda esta línea LV se va a llamar línea de unión o línea de enlace. Ahora si nos podemos imaginar una pequeña cantidad de una mezcla líquida que tiene una fracción molar, por ejemplo, X, una fracción X. La temperatura y composición de líquidos van a estar dadas, por ejemplo, en el punto G. Ahí podemos ver en la primera imagen el punto G. Cuando su punto N, ahí sí lo podemos visualizar también. Ahí está el punto N. Punto M. El punto M. Cuando este punto va a alcanzar la temperatura que alcanza en el punto M, va a comenzar a hervir y la composición del vapor inicial viene dada por la abscisa del punto N, que es el otro extremo de la línea de unión por M. A medida que va a avanzar el calentamiento, se va a generar más y más vapor, lo cual vamos a tener hasta una instancia en que la última gota de líquido a vaporizar tiene una composición y un punto de ebullición dados por el punto M1. Cuando todo el líquido se vaporiza y ya no se calienta más, el estado final del vapor, dado tanto por su temperatura y composición, viene dado por el punto N1. Ahora, si nos podemos ver la gráfica, tenemos que por debajo de la curva de burbujeo, TJMMLLTA, son muchas letras, pero lo podemos visualizar en el gráfico, representa una sola fase líquida. Y la región por encima del TJNV, como podemos verlo, va a representar una sola fase que viene a ser de vapor. Ahí mismo podemos visualizarlo en la gráfica, que por encima de
de la línea superior vamos a tener fase vapor y por debajo vamos a tener líquido, ¿ok? Y un punto en la región encerrada, es decir, si tengamos así, por acá arriba va a haber vapor, por acá abajo va a haber líquido y acá en el medio, así adentro de esta gráfica, vamos a tener lo que viene a ser una mezcla líquido-vapor. Cualquier mezcla de este tipo se va a dividir tanto en una fase líquida y otra de vapor, en lo que viene a ser el equilibrio, que viene dada por los extremos de la línea de enlace. Así como vimos en LV, de la misma manera, en una parte va a representar la fase de vapor y en la otra parte el punto de rocío. Y esto todo a través de este punto. Ahora, tenemos también, si nos ponemos a analizar, ya un líquido en su punto de burbujeo se va a llamar líquido saturado y un vapor en su punto de rocío se va a llamar vapor saturado. Ahora, si escribimos las siguientes ecuaciones de balance de masa, como podemos ver, el balance de masa total obviamente va a ser lo que ingresa a la parte líquida más la parte de vapor que va a salir. Y el balance por el componente A, que tenemos en la segunda instancia, y ahora reemplazando con lo anterior, vamos a tener la siguiente ecuación, la cual nos va a indicar que las cantidades de líquido y vapor producidas después de la separación de fases de la mezcla F se pueden calcular utilizando la ecuación que está en el cuadrado azul. Asimismo, ahora en la otra gráfica, podemos decir que los datos de equilibrio también se pueden recopilar a temperatura constante. Si es así, la presión de vapor total P ejercida por la solución en equilibrio va a depender de lo que viene a ser su composición. Y la mezcla va a ejercer una presión de vapor total más baja. Esto como parte de la segunda gráfica. Así como también podemos decir que si una cantidad de vapor sobrecalentado en el estado dado por el punto C se va a comprimir isotérmicamente, comienza a condensarse cuando llega al punto V, que podemos visualizar ahí en la gráfica. Y la primera gota de líquido formada tiene una composición dada por el punto L. Al comprimirse más, se va a condensar más vapor y la composición del líquido condensado acumulado va a cambiar a lo largo de L. Así como también la composición del vapor cambia a lo largo de VE, que podemos ahí visualizarlo porque está un poquito más grande la gráfica. Y a una presión constante, al punto, el vapor se va a condensar completamente. Es decir, en general, si la presión va a aumentar más, el líquido puede considerarse un líquido subenfriado. Ahora, en la siguiente parte tenemos la ley de Raoult. La ley de Raoult nos describe que los equilibrios líquido y vapor de soluciones ideales para componentes A y B. Así, de la misma manera, dar las presiones parciales de los componentes de una mezcla líquida binaria. Y si, por ejemplo, si X es la fracción molar de A en la solución binaria, la de B va a ser 1 menos X, ya que la suma debe ser 1. Para ello tenemos las siguientes dos ecuaciones que podemos mostrar en la PPT, donde la presión parcial de A y la presión parcial de B son las presiones parciales, como ya mencioné, pero en equilibrio en el vapor. Asimismo, como podemos ver en la siguiente ecuación, se puede utilizar para calcular, por ejemplo, datos de equilibrio vapor-líquido para una mezcla binaria ideal. A continuación se va a describir el procedimiento para poder calcular concentraciones de equilibrio, así como el punto burbuja y punto de rocío a una presión constante. Es un tema, si bien que ya vimos en termodinámica 2, es importante, muy importante, mejor dicho, volverlo a mencionar, ya que el equilibrio líquido-vapor, como se mencionó en un inicio, es un tema muy importante para poder comprender el proceso de destilación. Para lo cual, para esta parte vamos a tener 3 pasos.
para poder utilizar los cálculos de una mezcla binaria ideal. Primero que nada vamos a encontrar las presiones de vapor y la temperatura. Luego se va a hallar la presión total, que es conocido para calcular la ecuación anterior mediante tablas que se puede encontrar en cualquier libro de química, y calcular la fracción de Y a partir de la ecuación anterior. Si seguimos estos pasos podemos encontrar lo que viene a ser las presiones parciales, las presiones totales, las composiciones, según lo que nos pida el problema. Ahora el tema de desviación de la idealización y formación de azeótropos. La mayoría de las soluciones no muestran un comportamiento ideal, como hemos estado viendo anteriormente, ya que generalmente para estudiar un caso vemos la parte ideal, porque la parte real es mucho más complicada. Es decir, en otras palabras, en esta parte vamos a ver que muestran desviaciones de idealidad. Estas desviaciones van a ser las desviaciones de la idealidad. Una mezcla líquida que va a ejercer una presión de vapor total de equilibrio mayor que la calculada por la ecuación, va a exhibir una desviación positiva de la idealidad, porque hay dos: desviación positiva de la idealidad y desviación negativa de la idealidad. Para la desviación negativa de la idealidad va a ocurrir cuando la presión del vapor total es menor que la calculada a partir de la ecuación ya mostrada anteriormente. Va a haber dos casos extremos de desviación del comportamiento ideal, los cuales van a conducir a lo que se denomina azeótropos. Acá en ambas gráficas, adelantando, ese punto único que vemos, por ejemplo, en la primera gráfica es el punto azeótropo. En las otras, en el otro diagrama que podemos ver en la parte extrema, el punto donde concluye, como que hay un puntito donde va a haber una misma composición, también es el punto azeótropo. De la misma manera para la parte de abajo. En el primer caso, el punto azeótropo es el punto azeótropo ¿de qué? De una ebullición mínima. ¿Ok? Pero en cambio para la segunda gráfica, donde la presión total controla el líquido y las composiciones de vapor a una temperatura constante pasen por un mínimo común, que viene a ser, como ya estuve mencionando, el punto azeotrópico. Este azeótropo va a exhibir un comportamiento al cual se va a denominar ebullición máxima. Entonces, en la primera franja tenemos este azeótropo que nos va a denominar el punto de ebullición mínima, y en la segunda parte, en el segundo diagrama, el punto de ebullición máxima. El punto de ebullición máxima es porque la temperatura de ebullición en el punto azeótropo es máxima, por lo cual si la presión total se mantiene constante, va a ser de esta manera, es decir, el punto de ebullición máxima. Ahora, para finalizar con mi parte, voy a hablar de lo que viene a ser la volatilidad relativa. La volatilidad relativa de un componente A en una mezcla va a indicar la facilidad de su separación de otro componente B. Es decir, vamos a definirlo como la relación de concentración de A a B en el vapor, dividida por la misma relación en la fase líquida, como podemos verlo en la presente ecuación que tenemos en el diagrama. ¿Ok? Es decir, si A es el componente más volátil de la mezcla o es mayor que 1, en una solución binaria ideal se puede expresar en términos de presiones de vapor de los componentes. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Continuando con la exposición, les explicaré sobre el diagrama de entalpía versus concentración. El cambio de la composición de una fase durante la destilación va acompañada de un cambio de su entalpía. ¿Eso qué quiere decir? Que en el diagrama
concentración, entalpía, cuando el flujo entre a la columna de destilación, va a tener un porcentaje de vapor o de líquido, ¿no? Que esto se debe a medida a que la composición de la mezcla va cambiando. Eh, el diagrama de entalpía y concentración de las fases líquidas y vapor en equilibrio son útiles en el cálculo de destilación. No, como qué cálculos se pueden obtener son como, por ejemplo, en hallar el número de etapas de una columna de destilación, o también hallar el plato o la etapa óptima donde se va a someter la alimentación. Y también, gracias a los datos de entalpía, tanto de vapor de líquido, podemos conocer el, el calor que se está retirando del destilado, o también si es que hubiera un reboiler, también el calor que se está brindando, no se puede calcular con la ayuda de estos dos diagramas. Como bien es el caso del método de destilación binaria de Ponchot-Savary. Y fácilmente nosotros podemos calcular las entalpías de cada componente, ¿no? O de la mezcla también, como se puede decir. Eh, con respecto a esas ecuaciones son la ecuaciones 1.2.1 y también la ecuación 1.2.3, ¿no? Que relacionan la entalpía del líquido saturado y tanto la entalpía de vapor saturado. Eh, estos diagramas son muy importantes, ya que predicen cuánto van a entrar, qué porcentaje no van a entrar, va a entrar la alimentación en la columna de destilación. No, por ejemplo, como observamos en el gráfico, del punto F al punto D, se podría predecir el porcentaje del líquido que está entrando, el porcentaje líquido de la mezcla, y de F a W el porcentaje de vapor que está entrando en la mezcla, ¿no? Realizando las operaciones conocidas como la operación de palanca, ¿no? Em, Luego, les comentaré sobre la vaporización flash, ¿no? Este es un método, es una mezcla donde somete a presión y también se brinda calor mediante un reboiler, como se puede observar en la figura, ¿no? Se le da calor a la alimentación, eh, donde el compuesto más volátil va a emerger hacia el tope, y el componente menos volátil va hacia los fondos, ¿no? Esto es más que nada para aumentar la eficiencia de la torre, ¿no? Para aumentar la eficiencia del producto, o también depende mucho de las características de la alimentación, ¿no? Hay veces se somete nada más a una alimentación de líquido saturado, o también de vapor saturado. En este caso de vaporización flash, entra una alimentación en líquido, una mezcla, y se le da el calor necesario para obtener el porcentaje de vapor o líquido que va a entrar en la columna de destilación, ¿no? Esto es una operación muy conveniente para la destilación, ¿no? Eh, Bueno, como podemos observar, después del calentamiento, podemos observar que este, esto entra como un tipo de válvula donde las presiones son reducidas, y la parte en que presenta una mayor concentración de los componentes no volátiles es retirado por la parte inferior del destilado, como ya había comentado, ¿no? Y para nosotros conocer la cantidad de destilado, la cantidad de que se va a retirar de los fondos, podemos realizar las ecuaciones de balance de materia, ¿no? Tanto
en nivel general y también para cada componente. En este caso vamos a trabajar con el componente que se quiere como coproducto, ¿no? Que sale en el destilado. Y reacomodando o reemplazando datos, podemos acomodar y también este podemos trabajar con el balance de energía, ¿no? Para todo el sistema. Y como podemos observar, podemos tener igual de ecuaciones como también igual de incógnitas para desarrollar estos problemas, ¿no? Siguiendo con los temas, los problemas de vaporización instantánea binaria se pueden resolver mediante la construcción gráfica, ¿no? Donde habíamos visto el diagrama de entalpía y concentración, ¿no? Que son útiles para este propósito, ¿no? Donde entra una alimentación fría, si la alimentación está por debajo del punto de Brugge o bajo de la presión dada, se representa como un punto F, ¿no? Como podemos observar en este gráfico, ¿no? Para poder nosotros desarrollar, ¿no? Este método, primero se tiene que ubicar, ¿no? El porcentaje de alimentación del producto que deseamos, ¿no? Por ejemplo, 0,25 de benceno, tal vez, o de etileno, ¿no? Entonces, según la composición que está entrando de fase vapor o fase líquido o ambos mezclados, entonces podemos ubicar ese punto, ¿no? Según nos pueden dar datos o tal vez nos pueden dar el calor de esa alimentación, ¿no? Entonces podemos ubicar el punto con la ayuda de la diagrama de concentración, libre concentración, ¿no? Tanto para el líquido y para el vapor. Em, Luego, aquí tenemos una destilación de vapor. Este tipo de destilación es muy interesante, ya que se puede usar para la separación de un material de alto punto de ebullición de una solución, como por ejemplo también la decoloración de aceites vegetales, la recuperación y purificación de aceites esenciales, también la separación y purificación de sustancias peligrosas e inflamables, la separación de sustancias térmicas inestables, separación de impurezas volátiles de aguas residuales. También he observado este tipo de destilación de vapor al vacío, donde se utiliza para separar polímeros, ¿no? Separar monómeros no reaccionados en una concatenación polimérica, ¿no? Donde este método es muy eficiente para ese tipo de rubros, ¿no? Este proceso de separación es el que hace pasar este vapor vivo, ¿no? Como podemos observar aquí en la parte derecha de la imagen podemos observar que se está inyectando vapor vivo, como se puede decir, vapor eh, sobrecalentado, donde en esta solución va a estar el componente que nosotros deseamos obtener, ¿no? Por ejemplo, este es componente A como producto, donde va a estar disuelto en el líquido y donde se va a someter también a calor y el vapor va a arrastrar estos componentes mediante la transferencia y se va a llevar a un condensador donde el producto va a salir como vapor y el agua va a este, caer por debajo, ¿no? Tenemos casos importantes de la destilación de vapor, ¿no? Primer caso es cuando la sustancia es inmiscible en el agua, ¿no? Con el agua. La alimentación contiene A en trazo de impurezas no volátiles, ¿no? La presión parcial de una sustancia es la misma que su presión de vapor, ¿no? Como podemos ver, la presión total es igual a la presión de vapor de A más la presión de vapor de B, ¿no? Y donde podemos reacomodar y la relación de número de moles tanto de A y de B lo podemos correlacionar y obtener, ¿no? Cuántos moles de A podemos relacionar también con los moles de B que necesitamos, o sea, el flujo de ambos componentes que se desean, ¿no? Para el trabajo en la destilación. Y representa la eficiencia de vaporización, ¿no?
Y el caso 2 es cuando la alimentación es una mezcla A y C, y donde C es el componente no volátil. Además, A y C forman una solución ideal inmesible en el agua. En este caso, se busca disminuir los moles de A en el líquido, ¿no? Para poder obtener los productos, ¿no? Y igualmente podemos correlacionar las ecuaciones para obtener un vapor total requerido, ¿no? Como podemos observar anteriormente, ya habíamos correlacionado, y la tasa de volatilización lo podemos calcular con la diferencial de cada uno, ¿no? Y es integrando la ecuación 1.47 con los respectivos procedimientos, podemos tener el volumen total requerido, el vapor total requerido. Y ahora les voy a explicar sobre la destilación batch. La destilación batch es una mezcla que se destila para separar en sus fracciones componentes antes que en la destilación se vuelva una carga con más mezcla y se repite el proceso, ¿no? La destilación batch se usa cuando, más que nada, cuando la velocidad de la alimentación no es suficientemente grande, ¿no? Y los componentes de la mezcla difieren de mucho de su volatilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tenemos una diferencia entre volatilidades de un componente A y de un componente B, podemos usar este método de destilación batch, ¿no? Donde podemos introducir aire caliente por un intercambiador de calor, y donde va a estar una solución con un componente A que difieren altas volatilidades, y donde por ejemplo, el componente A va a volatilizar y se va a condensar. Y el contenido se va a reservar en un recipiente. Ya. La destilación batch de una mezcla binaria, ¿no? Podemos observar, ¿no? eh, los prefijos, ¿no? Fracción molar de componente más volátil en la fase líquida, que es X, L moles totales del líquido, y asterisco fracción molar del componente más volátil en el vapor de equilibrio, D moles totales de la masa a vapor. Entonces, tomando diferencial de L porción del líquido y diferencial de T porción del vapor extraído, podemos hacer con la balance de materia total y balance de componentes por componente, ¿no? Y estas podemos igualarlo y podemos recomodarlo para obtener una relación, ¿no? Esta relación que se tiene, eh, esta ecuación, la cual, si la destilación comienza en F moles, o sea, en el diagrama, ¿no? Del componente más volátil, y continúa hasta W moles, el componente más volátil, la ecuación anterior se puede integrar para dar, como podemos ver, si alfa del componente más volátil en la mezcla binaria es constante, entonces vamos a obtener la relación, ¿no? De la alimentación y el flujo debajo del destilado, ¿no? Esta ecuación relaciona mucho con la curva de equilibrio de equilibrio de moles, ¿no? Entonces, esta ecuación implica la influencia de cuatro variables, ¿no? Donde la composición promedio del destilado acumulado se debe obtener mediante un simple balance en materia, ¿no? Como podemos observar, ¿no? F es igual a D más W más fondos. Entonces, F es la alimentación, D es el destilado, más W que es los fondos, y también sus fracciones molares de cada uno, ¿no? Y por último, les voy a presentar un problema, ¿no? Este problema lo voy a realizar con un programa que es DMIC, donde, donde voy a explicar cada procedimiento que se debe realizar para obtener resultados inmediatos y con ecuaciones termodinámicas que ya hemos desarrollado durante la carrera, ¿no? Ah,
Y dice, una corriente a razón de 100 kilomol hora con una composición molar de 50% de etanol y 50% de N-propanol es alimentada a una columna de destilación continua a temperatura ambiente de 298 Kelvin y presión atmosférica de 1 atmósfera. La caída de presión a través de la columna es despreciable y se usa una relación de reflujo de 1.5. Se requiere que el destilado tenga un 93% de mol de etano y un 5% mol de N-propanol. De la corriente de limitación, calcular el número total de etapas, número mínimo de etapas, ubicación de la etapa de alimentación, relación de reflujo único y el calculado, y la concentración de destilado final y corriente del fondo, y tanto las cargas de calor del hervidor reboiler y el condensador. Para ello nos vamos a ubicar, vamos a abrir el DWSIM. Y lo primero que debemos hacer es crear, ¿no?, un modelo de procesos. Lo primero que debemos hacer es buscar los componentes con los que vamos a trabajar. En este caso es etanol. Luego el N-propanol, que también se puede obtener como 1-propanol. Luego elegimos, ¿no?, el paquete. En este caso vamos a el paquete de este que vamos a realizar, el paquete termodinámico que vamos a realizar. En este caso voy a realizar con el Suave One para obtener unos resultados viables. Luego, sistema de unidades, trabajaré con el sistema de ingeniería y iría con el proceso, ¿no? Este programa tiene diversos instrumentos, ¿no? Tanto equipos y corrientes de alimentación y corrientes de energía, ¿no? Tiene cambiadores de presión, separadores y tanques, mezcladores divisores, intercambiadores, reactores, columnas. En este caso vamos a usar el columna de acceso directo, ¿no?, donde vamos a definir la línea de alimentación, la línea de destilado, la línea de fondos, ¿no? Hacemos doble clic y podemos poner el nombre de la acción. Le damos enter. Luego definimos aquí la línea de destilado. Luego aquí definimos fondos. Aquí vamos a poner el condensador. Y aquí vamos a definir como el reboiler. Entonces, en la alimentación, como datos, ¿no?, vamos a trabajar a una temperatura de 25 centígrados. No nos daban en Kelvin, que era 298. Vamos a trabajar en centígrados. Y vamos a trabajar en bar, en una atmósfera que también es igual a 1.01325. El flujo nos dan en kilomol, la cual es 100 kilomol. Y vamos a ver las composiciones, acá tanto del etanol como del N-propanol, el 0,05.
y ya estaría definida nuestra alimentación, ¿no? Luego vamos a la columna, ¿no? Podemos ver que ya están definidos, ¿no? Cada línea. Em, y luego vamos a definir los parámetros de cálculo, donde el elemento más volátil es el etanol y el elemento más pesado o menos volátil es el N-propanol, y donde nos piden que en el tope vamos a tener un 0.93%, 0.93% de etanol, y vamos a tener un 0.05% en los fondos de etanol también. El 0.5% va a haber en la corriente de destino. Ya. Y luego, como a presiones eh, constantes, solamente lo dejaríamos así, ¿no? Con eso ya estaríamos definiendo todo y podemos resolver, y ya nos estaría dando, ¿no?, nuestra relación de reflujo mínimo. En este caso nos piden trabajar con 1.5, ¿no? Listo, 1.5, y el reflujo mínimo es 1.38, ¿no? El número mínimo de etapas es 10.5, número real de etapas es 29, la etapa de alimentación óptima es 14, el líquido extraído es 175 kilomol hora, el rectificado de líquido 75 kilomol hora, en la extracción de vapor 125 kilomol hora, en el rectificado 125 kilomol hora. Y el condensador, lo que va a eh, perder calor es 1395.70 kilowatt, ¿no? Y en el recalentador es lo que se le va a entregar es 1710 kilowatt. Entonces, con esos datos estaríamos calculando todos los parámetros que nos están pidiendo en el problema, ¿no? Como lo podemos observar, es un programa muy útil donde podemos realizar diferentes tipos de operaciones, ¿no? También como absorción, también destilados más complejos, ¿no? Columna de absorción, aquí lo tenemos, columna de destilación, pero ya más complejos. Tenemos flujos multicomponentes, etcétera, ¿no? Es una herramienta muy útil donde podemos realizar los cálculos de forma inmediata y de una manera calculada más aproximada a lo real. Con esto sería todo. Muchas gracias. Y ahora sí, continuando con la exposición, ahora vamos a ver los fraccionamientos multietapa continuo de mezcla binarias. La separación de una mezcla de líquidos volátiles en productos relativamente puros se realiza muy a menudo en una columna de fraccionamiento continuo. Se puede también realizar en una torre de empacado o de bandejas, dependiendo de la elección de varios factores. Es comprensible que una columna continua sea mucho más eficaz que la destilación instantánea de varias etapas o la destilación por lotes. En la figura, se muestra esquemáticamente una columna de platos y las velocidades de flujo y las concentraciones de las fases de vapor y líquido en diferentes platos. La alimentación puede ser un líquido, un vapor o una mezcla de dos fases que contienen los componentes A y B, donde A es el componente más volátil. Este ingresa a la columna en un lugar adecuado, que veremos después. La corriente de líquido fluye por la columna desde un plato al siguiente plato inferior. La corriente de vapor fluye hacia arriba burbujeando a través del líquido en las bandejas y el vapor de la bandeja superior se condensa y el condensado se recoge en un tambor de reflujo.
Una parte de este líquido se extrae como producto superior y la otra parte se devuelve a la bandeja superior como reflujo. La bandeja superior estándar, marcada como bandeja número 1, eh, es el producto superior que contiene el componente A y un poco de B. El líquido de la bandeja inferior va a un rehervidor, donde se vaporiza parcialmente y el vapor se retroalimenta a la torre, y la parte líquida se extrae continuamente como el producto de fondo. El producto inferior es rico en el componente B y tiene una sola pequeña cantidad de A. En una bandeja se produce un contacto íntimo entre las fases líquido y vapor, lo que facilita un rápido intercambio de masa entre ellos. El transporte del componente A ocurre desde la fase líquida a la fase vapor, mientras que el transporte líquido del componente B ocurre desde la fase vapor a la líquida. En resumen, por lo tanto, una columna de destilación implicaría la contradifusión de los componentes y no necesariamente es esquimular. A medida que el vapor sube, se vuelve progresivamente más rico en A, de manera similar el líquido se vuelve más rico en B, a medida que desciende por la columna, pues, ¿no? En la sección de la columna por encima del punto de alimentación, la concentración de los más volátiles es mayor que la de la alimentación. Esto significa que el vapor se enriquece o purifica al desechar el componente B en el líquido que fluye hacia abajo. Entonces la sección de la columna sobre la bandeja de alimentación se llama sección de rectificación o enriquecimiento. Eh, y la sección de la columna de abajo se llama la bandeja de alimentación. El componente A, que es el más volátil, se elimina del líquido mediante el proceso de contradifusión para obtener un B relativamente puro en el fondo. Entonces, esta sesión se llamará sesión de agotamiento. Todo esto lo vamos a explicar más a profundidad a medida que vamos avanzando en la exposición. Bueno, siguiente PPT. Ahora nos ocuparemos de los principios básicos del diseño de una torre de destilación de bandeja. Primero describiremos las variables, parámetros y factores más importantes que intervienen en el diseño. Luego tenemos el caudal, composición y estado de la alimentación. El estado de la alimentación puede describirse por su temperatura, presión, fase, etc. Y la alimentación puede ser un líquido, un vapor o una mezcla de ambos. Segundo, el grado de separación requerido. El grado de separación está determinado principalmente por el requisito de calidad o pureza de los productos extraídos de la columna. Por ejemplo, el oxígeno, que estaría en el producto inferior, y el nitrógeno en el superior, son las corrientes de productos de una columna de destilación de aire líquido. El nitrógeno debe ser de muy alta pureza, aproximadamente de 99,99%, si se va a utilizar para crear una atmósfera inerte. Por ejemplo, para un trabajo de soldadura espacial se requiere eh, oxígeno de alta pureza para la fabricación de acero o para la oxidación parcial de nafta en una planta de fertilizantes. Pero el oxígeno de menor pureza, alrededor del 90%, es lo suficientemente bueno para fines médicos. Cuanto mayor sea el grado de separación requerido, mayor será el número de bandejas y más cara será la torre, obviamente. Tercero, la relación de reflujo y la condición del reflujo. O sea, la relación y condición. La relación entre el reflujo retroalimentado a la bandeja superior y el producto superior extraído se denomina relación de reflujo, que es L sub 0 entre D, que vamos a ver a continuación. Este es un parámetro de diseño importante. Se puede lograr un grado específico de separación con un número menor de platos si se aumenta la relación de reflujo. La condición de reflujo significa que si el reflujo es un líquido saturado o un líquido enfriado. Cuarto, la presión de operación y la caída de presión permitida en la columna. La presión de operación ah, también determina la temperatura de la columna. La caída de presión para el flujo de vapor depende del tipo, el número y el diseño hidráulico de los platos. La caída de presión se convierte en un factor más importante si una columna se ejecuta a baja presión. Y por último, el tipo de bandeja y columna, ¿no? En un problema de diseño de columna para destilación continua en varias etapas, se dan la velocidad, la composición y el estado de la alimentación. El ingeniero de diseño tiene que seleccionar las condiciones de operación. Estas a veces también pueden especificarse en el problema. También la relación de reflujo, el tipo de bandeja y los componentes internos de la columna. Y tiene que determinarse el número de bandejas.
También tiene que diseñar la columna, el plato, los internos de la columna y los auxiliares como el calderín y el condensador. Hay que tener en cuenta que las variables y parámetros de diseño están interrelacionados. Si se dan o seleccionan alguno de ellos, el resto se puede determinar. A veces se puede conocer el número de bandejas y el ingeniero tiene que comprobar si es adecuado para lograr el grado deseado de separación de una mezcla. Por ejemplo, también podemos tener el problema de determinar si una columna existente que contiene un número fijo de platos de un diseño particular puede usarse para la separación de una alimentación determinada a una velocidad determinada. En este caso, la relación de reflujo y las condiciones de operación son las cantidades importantes que deben calcularse para determinar si la columna existente es adecuada para el propósito. Bueno, el contrasoporte de los componentes A y B tiene lugar en cada bandeja de un fraccionador columna. Las moléculas del componente más volátil que sale de la fase líquida absorben el calor latente de vaporización. Y además el transporte del componente menos volátil del vapor a la fase líquida provoca su condensación acompañada de liberación de calor latente. O sea, uno absorbe y el otro libera. Bueno, en la figura de acá vemos algunas columnas de ventilación en uno de los principales complejos petroquímicos de la India. Siguiente. Ahora vamos a ver las ecuaciones de balance de materia y energía. La determinación del número de bandejas se basa en ecuaciones de balance de energía y materia en estado estacionario sobre los envolventes, que se muestra en la figura anterior, que sería la 1.6.1, que es la de acá. Pero antes vamos a ver unas notaciones que debemos tener en cuenta, donde L es la tasa de reflujo de líquido por encima de la bandeja de alimentación. V es la tasa de flujo de vapor por encima de la bandeja de alimentación. L raya es tasa de flujo de líquido, pero por debajo, al igual que V raya. Vn es la tasa de flujo de vapor que sale de la enésima bandeja. HLN es la entalpía molar de líquido que sale de la enésima bandeja. L sub 0 es la tasa de flujo de líquido que sale de la bandeja superior. QC es el flujo de calor eliminado por el condensador y QB es el suministrado por el caldero de rehervidor. FD son los flujos, ¿no? Y el otro de destilado. El W es un flujo del producto de fondos. El XW es la fracción de A en los fondos y XD es la fracción molar de A en el destilado. Y por último, el ZF es la fracción molar de A en la alimentación. Ya. Ahora sí, siguiente. Ya. Considerando la envoltura 1, que es como vemos en la imagen, es lo que encierra el condensador y el tambor de reflujo. Bueno, y su balance de materia total va a ser como se ve en la ecuación 1, su saldo del componente A como en la ecuación 2, el balance de energía como en la ecuación 3, y agarrando las ecuaciones que vimos, que acabamos de ver, la 1 y la 3, vamos a tener la ecuación 4. La carga del calor del condensador QC se puede calcular a partir de la ecuación que vemos acá, pues, ¿no? Ahora, siguiente. Para el caso de la envoltura 2, que es la parte que encierra la sección de rectificación y el condensador, que como se ve en la figura, tenemos su balance, su saldo y su balance de energía, pues, ¿no? Como vemos acá en las ecuaciones 5, 6 y 7. En el caso de la envoltura 3, es la que encierra la parte de la sección de desorción y rehervidor, que está más abajo. Tenemos su balance de materia, su saldo y su balance de energía, en la ecuación 8, 9 y 10. Ay, pues un PPT. Ya. Bueno, igualmente es con la ecuación 4, pues, ¿no? Que también tiene su balance de materia, y es la parte que encierra el condensador y el rehervidor, pues, ¿no? De toda la columna. Ya, ahora, la determinación del número de bandejas. Esta parte es muy importante, se llama el método de McCabe-Thiele. Este es un método gráfico que permite obtener un número de etapas ideales mediante el uso de líneas de operación y equilibrio. Vamos a ver las suposiciones. La suposición más importante es que la velocidad molar del desbordamiento de líquido y vapor de un plato a otro es constante en cualquier sección de la columna.
Así como vemos, ¿no? Tenemos para la sección de rectificación, vemos que es constante en la ecuación 11 y en la sección de despojamiento vemos que es constante, como vemos en la ecuación 12. Las velocidades de flujo constante de líquido o vapor en las dos secciones difieren según la velocidad de entrada de líquido o vapor de alimentación a la columna en la bandeja de alimentación. En virtud de la balance de materia y energía que vimos en las ecuaciones anteriores, las tasas de vapor molar en las secciones respectivas también permanecen invariantes. Esa suposición se denomina desbordamiento molar constante. La suposición es obviamente cierta cuando el calor molar de vaporización de la mezcla no depende de la composición o la temperatura de la columna. Por ejemplo, en una mezcla de hidrocarburos que no difieren mucho en el peso molecular. Pero para muchas mezclas líquidas la suposición es una buena aproximación. Lewis en 1922 demostró que el uso de suposición de desbordamiento molar constante simplifica enormemente el cálculo plato por el método de Sorel. Si se produce un desbordamiento molar constante, el intercambio de masa entre las fases se produce en el modo de contradifusión X molar. Otra suposición importante es que la pérdida de calor de la columna es insignificante. Sean L y L raya, los caudales constantes de líquido y V raya, los caudales constantes de vapor, en las sesiones de rectificación y desbordamiento, dado que los caudales son constantes, se han suprimido los sufijos que indican las bandejas de las que salen. Cabe señalar que si hay pérdida o ganancia de calor, habrá condensación o vaporización dentro de la columna, y como resultado las velocidades de flujo variarán a lo largo de la columna. El siguiente. El paso principal en la construcción de la gráfica para este método son dibujar la curva de equilibrio usando los datos disponibles. Dos es usar las líneas de operación paralelas, eh, las líneas de operación para las sesiones de rectificación y desbordamiento. Y tercero, los pasos entre la línea de equilibrio y la línea de operación para encontrar el número de platos ideales. La sesión de rectificación. Ahí vamos a ahondar ya. Es el lugar que encierra una parte de la sesión de rectificación y el condensador, como vemos en la figura. Eh, Se sabe que el reflujo está en su punto de burbuja. Eso se ve en la ecuación 13. Siguiente. Se sabe que la relación de reflujo es, como vemos en la ecuación 15, y se tiene, ¿no? Que R es igual a L sub 0 entre D, que también es igual a L entre D, y que R más 1 es igual a V entre D. Pues, ¿no? Entonces, sabiendo esto, podemos tener la ecuación 16, donde esta es una ecuación de una línea recta en el plano XY, como se ve en la figura, con una pendiente de R más 1, y una intersección de XD entre R más 1 en el eje Y. A veces esta es la línea de operación, el de color verde, de la sección rectificadora. Mm. También la ecuación se satisface por el punto xn igual a xd y yn más 1 igual a xd. Entonces la línea recta pasa por el punto xd, que es el de acá, que es un punto que está en la diagonal, pues, ¿no? Como se ve en la figura. Entonces la línea recta pasa por el punto xd, que es un punto en la diagonal. La ecuación de esta recta se le denomina la línea de operación de la sección rectificadora, como mencioné. Eh, Se llama línea de operación porque relaciona las concentraciones de líquido y las fases de vapor que salen o entran a una sección. Por lo general, la sección de reflujo R y la composición del destilado X sub D son cantidades conocidas y se puede trazar la línea y se puede trazar la línea de presión. Sin embargo, es más fácil dibujar esta línea a través de el punto X sub D, con una intersección de X sub D entre R más 1 en el eje Y, en lugar de usar la pendiente R sobre R más 1. Un segmento de la longitud vertical sobre la línea de operación y la línea de equilibrio representa efectivamente la fuerza impulsora general de la fase de vapor en la ubicación particular de una columna. Ahora vamos a ver la sección de desorción. Con la suposición de desbordamiento molar constante, el balance de materia para componente A sobre la envoltura 3 se puede reescribir como se ve
en la ecuación 17. Poniendo lo que se ve en la ecuación 18, se puede obtener la ecuación 19, donde esta es la ecuación de la línea de operación para la sección de desorción y que tiene una pendiente L raya sobre L raya menos W. Y que pasa por el punto X sub W, que se encuentra en la diagonal como se ve en la figura, pues no, acá vemos también. Esta línea también se muestra como en la anterior, pues, ¿no? Similar a la relación de reflujo definida por la sección rectificadora. Podemos definir una cantidad llamada relación de ebullición, que se calcula de esta forma, como vemos en la ecuación 20. Ya. Siguiente. Ahora vamos a ver la línea de alimentación. A medida que la alimentación ingresa a la columna, las tasas de flujo de líquido y vapor experimentan cambios graduales según el estado de la alimentación. Es decir, la cantidad de líquido y vapor que tiene, ¿no? Ahora escribiremos las ecuaciones de balance de materia y energía sobre la placa a la que se introduce la alimentación. Diseñemos esta placa con el sufijo F. La placa de alimentación junto con los términos relacionados de reflujo, composición y entalpía se muestran en la figura que está acá, figura 1.6.4. Aquí tenemos sus ecuaciones 21 y la ecuación 22. Siguiente. Asumimos que el cambio en entalpía de una fase cuando pasa por la placa de alimentación es pequeño. Entonces podemos escribir las siguientes ecuaciones, la 23 y la 24. Y sustituyendo estas, entonces tenemos la ecuación 25. Finalmente, con estas tres últimas ecuaciones, tenemos la ecuación 26, ¿no? Donde el L raya menos L es el aumento en la tasa de flujo de líquido a través de la bandeja de alimentación, como resultado de la introducción de la alimentación, que también es igual a la tasa de entrada de líquido con la alimentación, ¿no? Y el Q, que está acá, es la fracción de líquido en la alimentación. Este Q también se puede expresar de esta forma, ¿no? Q igual al calor requerido para convertir un mol de alimentación en vapor saturado sobre el calor molar de vaporización de líquido saturado, como vemos en la ecuación 27. Siguiente. Ahora, vemos la figura, ¿no? Si la alimentación, bueno, son líneas de alimentación para diferentes condiciones térmicas de alimentación, ¿no? Por ejemplo, tenemos una condición. Si la alimentación es un líquido saturado, o sea, Q es igual a 1 y la pendiente de la línea de alimentación es infinita, entonces la línea de alimentación es una línea vertical que pasa a través de ZF, Z sub F y por Z sub F, ¿no? Entonces, acá está. Si la alimentación es un vapor saturado, Q es igual a cero y la pendiente de la línea de alimentación es cero. Entonces la línea de alimentación es una línea horizontal que pasa a través de ZF sub F. Si la alimentación es una mezcla de líquido y vapor o un vapor sobrecalentado o enfriado líquido, la pendiente de la línea de alimentación se puede calcular a partir de los datos de entalpía y la ecuación anterior, pues, ¿no? Ahí observamos la figura. El siguiente. Ahora vamos a ver la ubicación de la bandeja y el número de bandejas ideales. El siguiente paso de la construcción gráfica es determinar el número de bandejas de equilibrio o bandejas ideales requeridas para un grado específico de separación, es decir, para valores específicos de X sub D y X sub W. Y ubicar la bandeja de alimentación. Vemos ahí la figura, que es la construcción del número de platos ideales. La línea operativa DE de la sección rectificadora se dibuja a través del punto D con una intersección de X sub D sobre R más 1 en el eje Y. Si la alimentación es un líquido saturado, la línea de alimentación Fn es una línea vertical que pasa por el punto F. La línea de alimentación Fn se cruza con la línea de operación DE de la sección rectificadora en M. Entonces el punto W está ubicado en la diagonal. Si se une W con M, da la línea operativa de la sección de desorción. La línea WM, cuando se extiende, corta la curva de equilibrio en S
eh, 2', y la línea de E, cuando se extiende, corta la curva de equilibrio en S'. Ya. El número de platos de equilibrio está determinado por la construcción de escalones o escaleras entre la curva de equilibrio y las líneas de operación. El punto xn y yn se encuentran en la curva de equilibrio, mientras que el punto xn, yn más 1 se encuentra en la línea de operación. La construcción puede comenzar desde cualquier extremo, es decir, desde D o W. Cuando se cruza la línea de alimentación durante la construcción, es necesario cambiar de una línea operativa a otra. Esto significa una transición de la sección de rectificación a la de desorción, o viceversa. Por ejemplo, comenzando la construcción del escenario desde el punto D en la figura, debemos hacer un cambio de la línea operativa superior a la inferior, después de la bandeja número 5, desde la parte superior. A partir de entonces, la construcción del escalón debe continuar a lo largo de la línea de operación inferior MW. De esta manera aprovechamos el máximo cambio posible en la concentración de cada bandeja. Entonces, entonces la sexta bandeja desde arriba es la bandeja de alimentación óptima. La construcción de escenarios muestra que el número de escenarios ideales requerido es 7,8. Si la construcción de la gráfica no da un número entero de platos, de hecho rara vez lo hace, se acostumbra a informar el número de platos ideales como una fracción mixta. La idea detrás de esto es que el número integral de bandejas reales se determine después de considerar la eficiencia de la bandeja. Por lo general, el rehervidor vaporiza parcialmente el líquido de la bandeja más baja, debido a que la vaporización de equilibrio en el rehervidor es una suposición bastante razonable. El revisor también actúa como una bandeja. Entonces, el número de bandejas ideales de la construcción que se muestra en la figura es 7,8, incluido el calderín. Y es decir, que se requiere un número de 6,8 bandejas y un calderín para la separación de ese agua. Siguiente PPT. La discusión anterior no significa que la alimentación debe introducirse siempre en la bandeja de alimentación óptima. Considera la construcción de la escalera en la siguiente figura. La alimentación se introdujo deliberadamente en la quinta bandeja desde arriba, por lo tanto se hizo un cambio a la línea operativa inferior en la quinta bandeja desde la parte superior y la construcción se realizó a lo largo de WMS2'. La línea operativa de la sección de desorción, que es la línea de la sección de desorción. El número de bandejas de equilibrio requeridas para alcanzar el punto W es 8, que es 0,2 bandejas ideales más que el caso anterior, lo que era de esperar porque no se ha aprovechado al máximo la fuerza motriz en unas pocas bandejas. Sin embargo, un cambio de la línea operativa a otra solo es posible en la sección S', S2', cuando se diseña una nueva columna. Se usa la ubicación óptima de la bandeja de alimentación, pero si una columna existente con una boquilla de alimentación y una bandeja en considerar su posible uso para separar una mezcla. Se debe realizar un cambio de una línea operativa a otra durante la construcción de la escalera en la bandeja que está provista de una boquilla de alimentación. Los pasos dirán si la columna existente es adecuada para un servidor en particular. De lo contrario, se pueden realizar cálculos adicionales con una relación de reflujo diferente antes de descartar la posibilidad de utilizar la columna disponible. Cabe señalar que se introduce una alimentación líquida justo encima de la bandeja de alimentación, pero justo debajo de ella se introduce una alimentación de vapor. Si la alimentación es una mezcla de líquido y vapor, es deseable que se separe primero en la fase de vapor y líquido. La parte líquida debe entrar a la columna justo encima de la bandeja de alimentación y la parte de vapor justo debajo. Sin embargo, esto no siempre se hace en la práctica ya a menudo se introduce un alimento mixto como un todo sobre la bandeja de alimentación. Si se requiere un producto de alta pureza, la construcción gráfica de las bandejas puede presentar un problema. Las líneas de operación de equilibrio pueden estar demasiado cerca en la región superior e inferior para determinar la construcción gráfica. Una forma es dibujar pasos para estas regiones sin gráficos separados usando escalas expandidas. Ya para terminar, vemos acá la ecuación Frenske.
Esta ecuación se puede utilizar para calcular teóricamente el número mínimo de bandejas si la volatilidad relativa se mantiene razonablemente constante. Sea n el número mínimo de platos en la columna. Además hay un calderín total. Y, y AW es la volatilidad relativa de a la temperatura y presión del calderín. Y X sub W y Y sub W son las concentraciones de equilibrio de líquido y vapor en el calderín. Entonces tenemos la ecuación así 28. Siguiente. También tenemos la eficiencia de Murphy. Un caso más que merece más atención es que las bandejas nunca son ideales, ¿no? Entonces la eficiencia de la bandeja es un indicador de qué tan bueno es el rendimiento de transferencia de masa de una bandeja. Si se da una eficiencia de bandeja fraccional general, el número de bandejas reales se calcula simplemente dividiendo el número de bandejas ideales por la eficiencia de la bandeja fraccional. La eficiencia de la bandeja de Murphy se da como, vemos ahí en la ecuación, 29, donde yn menos yn más 1, ahí como vemos en la figura, pues nos podemos guiar. Ahora, la destilación multietapa por lotes de reflujo, con reflujo diré. Es la destilación discontinua de una sola etapa. La pureza del producto se rige prácticamente por la concentración de la alimentación y la fracción destilada. Sin embargo, si un lote de líquido se destila en una columna de múltiples etapas con reflujo, se puede lograr una pureza del producto significativamente más alta, así como una recuperación fraccionada más alta del producto. En la figura siguiente se muestra un esquema de una unidad de destilación por lotes de etapas múltiples. En el análisis que vimos, asumimos esto, ¿no? Primero que se produce un desbordamiento molar constante. O sea, es decir, como explicamos anteriormente, que la tasa de vapor V y la tasa de líquido L permanecen constantes en la columna. Segundo, la retención de líquido en las placas es insignificante. Y tercero, aunque la destilación discontinua es un proceso de estado no estacionario, asumimos que prevalece la condición de estado pseudoestacionario. Esto significa que los perfiles de concentración de líquido y vapor en la columna en cualquier momento son los mismos que los perfiles de estado estacionario, que se pueden lograr en condiciones idénticas. Es fácil comprender que si la relación de reflujo se mantiene constante, la concentración del destilado disminuirá a medida que avanza la destilación. Por lo tanto, la columna puede funcionar hasta que la calidad del destilado permanezca dentro del límite aceptable. Esto se llama la operación de reflujo constante. Alternativamente, la relación de reflujo se incrementa continuamente para que la concentración del producto permanezca en la operación de reflujo. Bueno, y en la práctica la operación de reflujo constante es más común. Bueno, gracias. Buen día, mi nombre es Dani Bolívar y en esta oportunidad me toca exponer sobre el método de Ponchon-Savary. Este método, a diferencia del método anterior, del método de McKay-Thiele, este método es un tanto más riguroso de resolver. Sin embargo, es recomendado para aplicarse cuando la entalpía depende totalmente de la composición del flujo. Ahora, este método es bien gráfico, se puede resolver tanto por gráfico como con ecuaciones y, claro, con las ecuaciones de balance de masa y energía. Para ello vamos a realizar una presentación, una exposición, una explicación de los balances de masa y energía. Primero vamos a realizar un balance en la columna de destilación, en todo el equipo. Primero hacemos un balance total de masa. Bueno, aquí es el flujo de alimentación F, es igual al flujo de destilado, más el flujo de fondos. Bueno, en toda la malla lo que entra es igual a lo que sale. Y también de igual manera balance de masa por componente, el flujo de alimentación por su composición es igual al flujo del destilado por su composición, más el flujo de fondos por su composición. No. Ahora, de igual manera con el balance de energía. El flujo de alimentación por su entalpía, igual el flujo de destilado por su entalpía, más el flujo de fondos por su entalpía. Y aquí vamos a agregar el calor retirado del condensador, el de aquí, el QC, y más el calor brindado al reboiler, que en este caso es negativo. Ahora, vamos a agrupar el flujo de alimentación, este D por HD, con el QC, que es el calor del condensador. Vamos a agruparlo y de igual manera el B por HB menos el QR. Y vamos a factorizar el flujo de destilado y el flujo de fondos en cada uno, para obtener una expresión entre paréntesis que sería el HD más el QC sobre D. De igual manera al otro lado, HB menos el QR sobre B, que a este le vamos a dar un cambio de variable, vamos a nombrarle como un P', ya a este segundo factor le vamos a nombrar como un P'. Entonces, haciendo estos reemplazos en la ecuación de aquí, obtenemos la última ecuación de acá, que sería F por H, la entalpía de alimentación, igual al flujo de destilado por P' más el flujo de fondos por P'.
Bueno, este P' y este P' va a ser bien importante en la aplicación para determinar el punto, para graficar, mejor dicho, el gráfico de Ponchon-Savary y obtener los puntos de las composiciones, ¿no? Las composiciones y las etapas, el número de etapas. Bueno, eso lo voy a explicar más adelante. Ahora vamos a realizar otros balances de masa y energía, pero para tres diferentes zonas de la columna de destilación. Primero vamos a dividirlo como una zona de rectificación, que es la parte donde está el condensador con las primeras etapas, el cuerpo, que es la zona de alimentación, y la zona de agotamiento, la zona perteneciente al reboiler con las últimas etapas. Para zona de rectificación, tenemos primero vamos a analizar al condensador, le hacemos un balance de masa al condensador, ahí está la malla, le hemos realizado la malla, y bueno, lo que sale, ¿no? Lo que entra es igual a lo que sale, entra V1, que es el vapor, igual al L sub 0, el líquido que va a regresar, más el flujo de destilación. Igualmente balance por componente, un V1 por su composición, Y1 sería, porque es este vapor, ¿no? Es gas, igual al L sub 0 por X sub 0, composición de líquido, más el flujo de destilado, más por el XD, la composición del destilado, ¿no? Igualmente con balance de energía, V1 por H1V, más igual al L sub 0, el líquido, el flujo del líquido que regresa, del reflujo, ¿no? El líquido 0, L sub 0, y por H sub 0 L, más el D por HD, más el calor, ¿no? El calor del condensador, ¿eh? El calor retirado del condensador. Ahora vamos a factorizar de nuevo, igualmente para darle la forma del P'. Aquí vamos a reemplazar el P' y vamos a tener la ecuación, la siguiente ecuación es V1 por H1V igual a L sub 0 por H sub 0 L, más el flujo de destilación por el P', ¿no? Ahora, este V1 lo vamos a reemplazar por L sub 0 más D, que obtenemos aquí el balance de masa general, el balance total de masa. Lo reemplazamos para obtener una expresión, que aquí vamos a utilizar el reflujo, por ejemplo, para dar otra expresión y obtener el P'. Aquí, como se sabe que el reflujo es L sub 0 sobre el destilado, L sub 0 sobre el destilado, lo que es la relación del reflujo externo. Y ahora, para darle la forma, para poder introducir esta variable del R, del reflujo, la relación del reflujo, vamos a dividir a esta expresión que ya habíamos señalado anteriormente, la de aquí, vamos a dividirla todo entre el flujo de alimentación del destilado. A cada lado, entre el flujo de alimentación del destilado, entre D, para que podamos obtener la expresión, ¿no? L sub 0 sobre D más 1, y aquí igual L sub 0 sobre D más el P', ¿no? Ahora sí, como reemplazamos el L sub 0 sobre D, sabemos que es R, entonces lo reemplazamos R más 1 por H1V igual a L sub 0 sobre D, que es R por H sub 0 L, más el P'. Ahora, aquí vamos a despejar el R, en la relación de reflujo. R es igual a P' menos H1V igual sobre H1V menos H sub 0 L, ¿no? La entalpía del líquido, la entalpía inicial del líquido en la primera etapa, igualmente la entalpía en la etapa 1 del vapor. Y a ver, ahora sí, vamos a realizarle ya otro balance, pero ya no al condensador, sino a todo, tomando una etapa, realizando la malla junto al condensador con una etapa. Entonces le realizamos el balance de masa. Ahora lo que entra es igual a lo que sale. Lo que entra aquí es el V2, va por 2. V2 igual al L1. L1 es lo que, aquí está lo que sale. L1 por más el flujo destilado, ¿no? Lo que sale también, el flujo destilado. Ahora el balance de masa por componente igual al V2 por su composición, que es Y2, porque este en fase gas. Y2 igual al L1, lo que sale, por su composición, que es X, fase líquida, más el flujo de destilación por el XD, su composición. De igual manera con el balance de energía. V1 por H2, bueno, lo que sale. Ya, perdón, aquí era V2, porque es lo que entra. V2 por H2 igual al L1 por H1L, más el flujo de destilación, lo que sale, por el HD. Ahora, más el calor que se retira del condensador, ¿no? Más el calor, más el QC. Ahora, nuevamente le vamos a dar la forma porque queremos reemplazar el P'. Juntamos estos dos factores y factorizamos el D, el flujo de destilación. Y reemplazamos C por P', obteniendo la siguiente expresión, ¿no? V2 por H2, que es la entalpía de vapor. La entalpía del flujo del vapor igual al L1 por la entalpía del flujo de líquido, más el destilado, más el flujo destilado por el P'. Ahora, vamos a aplicar otra vez otra malla para hacer la segunda etapa, tomando la etapa 1 y la etapa 2. Nuevamente vamos a realizar el balance de masa y energía y vamos a obtener una expresión similar a esta, ¿no? Similar a esta, obtenemos un V3 por H3 igual al L2 por H2 más el D por P'. Ahora, vemos que tiene una relación, ¿no? Un V, la siguiente expresión, V, la primera ecuación que hallamos con la segunda y la tercera, ¿no? Todas son parecidas, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos realizando el balance con las siguientes etapas, vamos a tener una expresión general, que es V, el flujo de vapor por N, el flujo de vapor en la etapa N por la entalpía del vapor en la etapa N igual al el flujo de líquido en la etapa N-1 por la entalpía del líquido en la etapa N-1, más el flujo de destilación, el D, por el P'. Ahora vamos a realizar el balance de masa, pero para la zona de agotamiento, para la zona donde se encuentra el reboiler. Para ello realizamos una malla en el reboiler y realizamos el balance de masa, de igual manera como lo hicimos anteriormente. Ahora aquí sería el flujo del líquido, en lo que entra. Lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Lo que entra es igual al flujo de líquido en la etapa N, igual al flujo de vapor en la etapa N más 1, lo que sale, más el B, el flujo de fondos. De igual manera, el balance de masa por componente
Ln por su composición más el vapor por su composición más los fondos, el flujo de fondos por su composición. Igual manera el balance de energía. Bueno, el Ln, todo por su entalpía. Y bueno, de igual manera como el anterior, hicimos lo anterior, le damos la forma del P', ¿no? P', para reemplazarlo y obtener una nueva expresión. Ln por Hn igual a Vn más 1 por Hn más 1 del vapor, este H la entalpía del vapor, más el flujo de fondos por el P'. Ahora, este Ln, el flujo de líquido, vamos a reemplazarlo por el Vn más 1, el flujo del vapor en la etapa n más 1, más el B, el flujo de fondos. Reemplazamos y obtenemos esta expresión. Y ahora va a darle la forma nuevamente, así como le hicimos anteriormente para el reflujo, la relación de reflujo, que vamos a darle la forma para la relación de ebullición. Para ello vamos a hacer un artificio que vamos a dividir por el flujo de fondos a cada lado, en esta ecuación. Dividimos el flujo de fondos y obtenemos una expresión para reemplazar la relación de ebullición. Entonces obtenemos que es S más 1 por la entalpía en la etapa n, la entalpía de líquido en la etapa n, por la relación de ebullición por su entalpía en la etapa n más 1, la entalpía de vapor, más el P', perdón. Nuevamente despejamos el S, que sería la relación de ebullición, despejamos y tenemos esta expresión. Ahora, vamos a realizar nuevamente tomando ya el reboiler con una etapa del destilado, ¿no? Que esta sería la etapa n más 1, una etapa n, perdón. Ahora, balance total de masa, realizamos otra vez, sería el flujo de líquido, lo que sale, igual a lo que entra. Aquí lo que entra es el L del n-1, L del n-1 es igual a lo que sale, está aquí, y a lo que sale aquí es el Vn más el B, lo que sale. Y balanza de masa por componente también, nuevamente el flujo de líquido en la etapa n-1 por su composición, el vapor por su composición, los fondos por su composición. Balance de masa de energía también, de igual manera como lo hicimos anteriormente, y ahora realizamos otra vez la factorización para darle la forma del P'. Reemplazamos el P', obtenemos esta ecuación. Ahora otra vez reemplazamos el Vn más B, acá, L del n-1, que es igual a Vn más B, y obtenemos otra vez esta expresión. Ahora vemos que es similar a lo anterior, realizamos como una inducción, y entonces hallamos la ecuación general, que es el flujo del líquido en la etapa m-1 por la entalpía del líquido en la etapa m-1 por el flujo de vapor en la etapa m, por la entalpía del vapor en la etapa m, más el flujo de fondos por el P'. Ahora, por último, la zona de alimentación, el que sería el cuerpo. Entonces, aquí vamos a tener casos, ¿no? Cuando va a depender de la alimentación, cuando sea, por ejemplo, un líquido saturado, un vapor saturado, o una mezcla de líquido-vapor, o vapor sobrecalentado, o líquido subenfriado. Entonces, para ello vamos a definir la calidad, que ya hemos aprendido en termodinámica, termodinámica 1, que la calidad del flujo podemos definirlo como la entalpía del flujo del flujo de alimentación del vapor menos la entalpía del flujo sobre la entalpía del flujo del vapor de la alimentación menos la entalpía del líquido, ¿no? De la alimentación también. Ahora, de aquí vamos a despejar la entalpía del HF, la entalpía de la alimentación. Despejamos y tenemos la siguiente expresión. Ahora, ¿cómo se llama? La entalpía del flujo de alimentación de líquido va a depender, va a estar relacionada con una ecuación y esta se va a hallar en el X, que de XP, que en este caso sería el X del punto pinche. Que bueno, lo vamos a aplicar más adelante. El H, igual de igual manera el H de la entalpía del vapor, de la alimentación, va a depender también del Y del punto pinche. Ahora, supongamos que se trata de un líquido saturado. Cuando el líquido es saturado, entonces nos quiere decir que el Q es igual a 1. Si el Q es igual a 1, entonces nosotros reemplazamos aquí Q igual a 1, entonces sería este HF que igual, HF de V menos HV de F se resta, y nos queda que la entalpía de la alimentación es igual a la entalpía del líquido de la alimentación, que sería en el punto pinche. Ahora nosotros si asumimos que es un vapor saturado, entonces que el Q es igual a 0. Si nosotros reemplazamos el Q igual a 0 en esta expresión, igualmente se va esto con esto y nos queda, se va todo esto, perdón, y nos queda simplemente que la entalpía de la alimentación es igual a la entalpía del vapor de la alimentación. Ahora, suponiendo que es una mezcla líquido-vapor, entonces quiere decir que la calidad se encuentra entre 0 y 1. Y ahí normal podemos aplicar la ecuación de aquí, pero bueno, el punto de donde se ubica la entalpía, la entalpía va a estar dentro de bueno, va a estar entre las dos ecuaciones de la, las dos gráficas, perdón, las dos gráficas del punto de rocío y el punto de burbuja. Perdón, no expliqué la anterior, pero si este líquido saturado, obviamente el punto tiene que estar en la gráfica del punto de burbuja. Y si se trata de vapor saturado, obviamente también el punto tiene que estar dentro de la gráfica del punto de rocío. Como en este caso se trata de líquido vapor, tiene que estar entre estas gráficas. Ahora, ¿qué pasaría si fuera sobrecalentado? Si fuera sobrecalentado, el punto tiene que estar sobre la gráfica del punto de rocío. Si fuese subenfriado, de igual manera, por debajo de la gráfica del punto de burbuja. Por ejemplo, aquí tenemos líquido subenfriado, cuando el Q es mayor o igual a 1. Entonces, si nosotros hacemos un reemplazo con una aproximación, entonces nos sale que la entalpía sale muy por debajo de la gráfica del punto de burbuja.
es evaluado en el X punto pinch, ¿no? El X pinch. Ahora el vapor sobrecalentado, el Q es menor a cero, en el caso contrario, y el punto de alimentación se encuentra por encima de la gráfica del punto rocío. Ahora, ese es el punto pinch. Bueno, para llegar al punto pinch va a depender, como ya mencionamos anteriormente, del líquido saturado, si el líquido saturado o es vapor saturado, o una mezcla de ambos, sobrecalentado, sobreenfriado. Entonces, aquí la gráfica del equilibrio de vapor está regida por esta ecuación, una aproximación. Y bueno, si nosotros para llegar al punto pinch, tenemos que realizar la gráfica de equilibrio de vapor. Vamos a ir aquí el XP, que el XP vamos a asumir como igual a la composición del flujo de alimentación, y vamos a hallar hasta este punto, hasta el punto de la recta entre los dos puntos la unión de los dos puntos de la gráfica de equilibrio de vapor. Vamos a ubicarnos aquí, por ejemplo aquí está la composición del flujo de alimentación. Nos ubicamos aquí, perdón, aquí en este punto, la unión de los dos puntos del equilibrio líquido-vapor. Y ahora vamos a depender, de aquí vamos a partir si el líquido, digamos, el problema que queremos resolver, no sé qué es líquido saturado, entonces tenemos que trazar una recta vertical hasta que intersecte a la gráfica del equilibrio líquido-vapor. En este punto, cuando intersecta, este va a ser el punto pinch para nosotros en nuestro problema de si se trata de líquido saturado. Ahora, si se trata de vapor saturado, nosotros vamos a tener que intersectar, pero con una recta de manera horizontal. En el punto intersecta, entonces ese es el punto pinch. Ahora, puede ser también una mezcla líquido-vapor, en igual caso, y en caso de líquido-vapor tenemos que considerar ya no son la composición del flujo, sino que tenemos que considerar el X del destilado y el X del el XW, ¿no? el XD y el XW, para poder hallar el punto pinch en la mezcla de líquido-vapor. También de igual manera para un un vapor sobrecalentado y un líquido sobreenfriado. Ahora, nosotros cuando identifiquemos nuestro punto de alimentación, entonces vamos a realizar el método gráfico, ¿no? Que el método Poisson-Savary. Vamos a trazar, bueno, las composiciones donde nos diga cuánto quieres que sea la composición del destilado y la composición de fondos. Vamos a trazar unas rectas. Y de ahí del flujo de alimentación vamos a trazar hasta los puntos, hacia las dos rectas, ¿no? Que hemos trazado de las composiciones. Y según eso vamos a ir haciendo trazos. Por ejemplo, si nosotros ya llevamos el flujo del destilado, entonces vamos a hacer unos trazos. Este sería el flujo la composición, perdón, la composición del destilado. Y ahí vamos a tener que hallar el Y. Cuando intersecta con la gráfica del punto rocío, vamos a hallar otro punto de donde esté que el L1. Vamos a explicar más adelante. Vamos a ver cómo podemos hallar este punto. Y vamos a hacer un trazo hasta ese punto. Y desde este punto vamos a trazar hasta arriba hasta el punto D', que es como le explica. Bueno, este punto es P' en realidad. Para nuestro problema vamos a aplicar como P' y este como P'. Ahora, igual manera, trazamos hasta arriba, hasta el punto D, hasta el punto P', y vamos a intersectar otra vez la gráfica del punto rocío. De aquí otra vez vamos a hallar otro punto L2 según la ecuación que vamos a hallar más adelante. Y de este nuevamente subimos hasta el punto más alto de la intersección. Y así vamos resolviendo hasta hallar el número de etapas, hasta cruzar el flujo de alimentación. Y de igual manera correría, pero ya no volvería sino hasta el punto de arriba, sino sería hasta el punto de abajo, acá aparece como B'. Y la misma técnica, realizamos otro trazo hasta acá, hasta tocar a la gráfica del punto rocío, hallamos el valor de la gráfica del punto rocío y lo intersectamos nuevamente hacemos el trazo hasta la gráfica del punto de burbuja. Y nuevamente así vamos trazando hasta hallar las etapas totales. Ahora, aquí tenemos un ejercicio, bueno, para complementar lo explicado anteriormente del método Poisson-Savary. Procedemos a leerlo. Dice, 100 kilomols por hora de una mezcla conteniendo 45% molar de benceno y 55% molar de tolueno será fraccionada para producir un destilado conteniendo 95% molar de benceno y un residuo conteniendo 97% molar de tolueno. Este residuo se refiere a los fondos, usando un condensador total y un rehervidor parcial. La alimentación ingresa como líquido saturado los datos de entalpía, concentración para el sistema benceno y tolueno a una atmósfera de presión. Son los siguientes. Aquí nos dan los datos de las composiciones del equilibrio benceno-tolueno. Esa es la composición para el benceno, el X del benceno y el Y del benceno. HL, nos dan las gráficas de la entalpía y la gráfica de la entalpía de vapor, la entalpía líquida y la entalpía de vapor. Ahora, bueno, nos piden calcular lo siguiente, dice mínima relación de reflujo y el número de etapas de una relación de reflujo de 2.5. Entonces, nosotros, para ello, nosotros nuevamente realizamos nuestro balance de masa en todo el equipo. Balance de masa igual que el que ya habíamos aprendido antes, flujo de alimentación es igual al flujo de destilado más el flujo de fondos, que en este caso el problema se refiere al residuo. Igual balance de masa por componentes y nuevamente realizamos el balance de masa F por Z, que es su composición, el destilado por su composición, más los fondos por su composición. Ahora, este B vamos a reemplazarlo como un F menos D de la ecuación que se tiene de la ecuación de balance de masa total. Lo reemplazamos para poder obtener el valor del flujo del destilado, ya que
Si despejamos el flujo destilado, sería el flujo de alimentación por Z menos XB sobre XD menos XB. Ahora tenemos todo. Tenemos el Z de dato, el XB también de dato, el XD de dato y otra vez el XB que también está de dato. Reemplazamos y hallamos el flujo de alimentación que es 45,65. Con ello ya podemos hallar el flujo de fondos, que es F es igual a D más B. B es igual a F menos D. Entonces reemplazamos aquí en esta ecuación para hallar el B y nos sale que el flujo de alimentación es 54,35. Perdón, aquí es kilomol por hora. Siempre, nunca debemos olvidar las unidades. Aquí sí se me pasa un poquito. Pero están en las mismas unidades que el flujo de alimentación, kilomol por hora. Y ahora, para este método de Ponchon-Sabri tenemos que trazar las gráficas de equilibrio líquido-vapor, como ya lo había hecho en la explicación anterior, la gráfica líquido-vapor y la gráfica de entalpía versus la composición, que vamos a hallar. Este sería el punto de la gráfica del punto rocío y la gráfica del punto de burbuja. Ahora, aquí hallamos la gráfica de equilibrio líquido-vapor para hallar una ecuación y poder hallar el punto pinch. Sin embargo, aquí nos dicen que el líquido dice, ingresa como líquido saturado. Entonces eso quiere decir que el Q es igual a 1 para un líquido saturado. Ahora, para hallar el punto pinch como líquido saturado, entonces en estos casos el XP es igual a Z. Bueno, esto siempre es el XP, la composición del flujo de alimentación. Y ahora podemos que en este caso el X, la composición, nos da un 0,45. El XP lo ubicamos aquí en la gráfica, 0,45 debe ser por aquí. Y ahora trazamos hasta esta recta, ¿no? La que había explicado antes. Y ahora trazamos, ahora, según sea, como es líquido de líquido saturado, entonces hacemos una recta vertical hasta intersectar a a la gráfica de equilibrio líquido-vapor y hallamos el punto Y, que sería el YP del punto pinch. Para y hasta Y podemos usar la ecuación de la gráfica o la expresión que tiene esta gráfica, que es Y por un alfa por X sobre 1 más X por el alfa menos 1. Entonces aquí vamos a tener que hallar el alfa, la volatilidad relativa. Para ello vamos a usar el Excel con la ayuda de la herramienta Solver. Para ello ya tenemos los datos aquí, que es la composición del líquido. Y para ello vamos a hallar la composición de la fase gas, de la fase vapor, con esta ecuación de aquí, que es la ecuación del equilibrio. Y entonces nos vamos a determinar como un alfa igual a 3, un aproximado. No es el valor correcto, pero vamos a determinar un aproximado para poder hallar los valores de Y. Entonces realizamos la operación, que sería el alfa, lo he nombrado como un A, por el X, entre 1 más el X por A menos 1. Alfa menos 1. Hallamos todos los valores de Y. Entonces, para ver más o menos cómo se aproxima, vamos a insertar una gráfica que nos señale la tendencia de los dos. Seleccionar datos, agregar los valores de X y los valores de Y. Vamos a ponerle como Y, XY. Y agregar otra, vamos a ponerle XY calculado. Y los valores de X con la composición del Y que hemos Y calculado. Entonces vemos que las gráficas ahí no son tan cercanas como queremos. Queremos hacer lo más cercano posible, que sean muy parecidas. Entonces vamos a hallar el error. ¿Cuánto es el error que hay entre esas dos gráficas? Entonces vamos a definir un error cuadrado menos. Y así vamos a ir para todos los puntos. Claro, esos no es cero, no es cero, no, sino 0,000 y algo, ¿no? Vamos a sumar el error para ver cuánto es el error total. Y nos sale un error de 0,01. Entonces, bueno, nosotros hemos asumido un alfa 3. Este no es el alfa correcto, es un alfa aproximado. Para que sea, bueno, el alfa óptimo, tenemos que hacer que la curva azul se parezca a la naranja. Entonces, para ello vamos a usar el solver, datos, solver, y vamos a establecer el objetivo, la celda objetivo, que va a ser el error. Queremos que este error sea mínimo, variando la celda alfa, variando alfa. Entonces ponemos resolver y obtuvimos el valor de 2,457. Este es nuestro valor de alfa óptimo, el alfa que, como vemos en las ecuaciones, las gráficas ya se igualaron, o bueno, son lo más cercanas posible, entonces quiere decir que nuestro alfa es el correcto. Entonces, alfa hacemos como 2,457. ¿Qué es lo que vamos a usar en la ecuación, en la gráfica? Para hallar nuestro punto pinch, el alfa 2,457. Entonces, hallamos, ya que tenemos el alfa, simplemente reemplazamos alfa 2,457 por el x, que sería el x pinch, que sería 0,45, y que es lo mismo que la composición del flujo de alimentación. Y hallamos el YP, ¿no? El YP, que el Y del punto pinch. Y ya tenemos el x pinch y el y pinch. Entonces, ahora utilizamos las gráficas del punto rocío y el punto de burbuja. Para ello vamos a realizar la ecuación también a cada uno, una línea de tendencia, porque vamos a utilizar para hallar
las entalpías del líquido en el punto pinch. Bueno, las entalpías del líquido en la alimentación, que será, evaluamos en el X pinch, 0.45, esto vamos a reemplazarlo aquí en la ecuación del punto de burbuja, porque bueno, es el líquido, X, composición de líquido. Reemplazamos aquí y nos da la entalpía del líquido en la alimentación. Entonces ya menos 13.55, bueno, aquí, perdón, kilojoules por mol. Y igual, de igual manera con el YP 0.67, ahí reemplazamos la gráfica de arriba y nos da un 16.92 kilojoules por mol. Entonces, ya que tenemos eso, haríamos la entalpía del flujo de alimentación, que sería la entalpía del flujo de alimentación en la fase de vapor, menos el Q, que es el 1, que es 1 por la entalpía del flujo del vapor del flujo de alimentación, menos HFL, ¿no? Como dijimos que es 1, entonces sabemos que la entalpía del flujo de alimentación es lo mismo que la entalpía del flujo de alimentación en la fase líquida, que es lo que hemos aprendido aquí, menos 13.55. HF es igual a menos 13.55, perdón, aquí 55, no 56. Y ahora, entonces, ya que tenemos este valor de XP con HF, L y YP de HVDF, lo reemplazamos bueno, lo graficamos ubicamos los puntos en la gráfica de punto rosa y punto burbuja. Este XP por HF sería XP aquí, X45, aquí ubicamos X45 y el HF que sería menos 13.55. Menos 13.55, que está aquí. Este sería el primer punto de XP por HFL. Y el otro punto de YP por HVF sería el punto aquí, 16.92. 16.92. Ahora, hemos hecho esto para hallar la recta que va a unir los dos puntos y vamos a trazar ahora la recta vertical que va a ubicarse en el punto 0.95. ¿Por qué? Porque esa es la composición del destilado que queremos obtener en el destilado, en el flujo de destilación. Entonces, aquí trazamos 0.95, una recta vertical, y vamos ahora a prolongar esta recta que hemos hallado gracias al X-pinch y Y-pinch para prolongar e intersecarse con la recta que hemos trazado en el 0.95. ¿Por qué? Porque en la intersección, en ese punto de intersección nos va a dar el P', ya lo hemos definido antes en la explicación del método de Poisson-Savary, y prolongamos, ¿no? Prolongamos y nos da, se prolonga aquí. Ahora, podemos hallar este P, por ejemplo, este es el P, va a ser P', porque nos da aproximado un 55, algo más o menos viendo la gráfica, 55, 56 kJ por mol. Pero si nosotros, por ejemplo, podemos querer más exacto, podemos hallarlo con la ecuación. Con la siguiente expresión, que es P' es igual a XD menos YP sobre YP menos XP. Todo por HP de V menos HP de L. Este es HP porque es de pinch, en el punto pinch, más el HP de V. Tenemos el XD, sí, el XD de este lado, XYP, también YP, ya lo hallamos, YP acá atrás, YP de XP también, XP, YP le hallamos. Ahora, H es la entalpía del vapor en el punto pinch, ya lo hallamos, ¿no? X pinch para HF, que sería lo mismo, porque vamos a hacerlo aquí, solamente que está con diferente, acá está como F y acá está como P, pero son lo mismo. Igual para el líquido y para el V, ¿no? Y lo mismo, este para el líquido y este para el vapor. Tenemos todo, entonces reemplazamos el P. Pero ojo, aquí nos está dando nos va a dar como un P mínimo. No es el P' original que queremos. Tiene una relación de R sobre R mínimo de 2.5. Esta columna de destilación. Entonces, por lo que el P' que vamos a hallar aquí es un P mínimo, no es el P' que debemos usar para la gráfica, ¿no? Entonces, al momento de hallar así con la ecuación, hallamos el P mínimo y nos sale 56.4 kJ por mol. Ahora, esa misma ecuación, ese P' usamos para hallar el reflujo. El R que es igual a P' menos el H1B por el HB1 menos HL0. Reemplazamos este P mínimo, pero como reemplazamos un P' mínimo, lo que vamos a hallar también es un R mínimo, un reflujo mínimo. Al reemplazar nos sale que el R mínimo es 1.4. Entonces, como sabemos que la relación del R entre R mínimo es igual a 2.5, fácil podemos hallar el R, ¿no? El R es igual a 1.4, entonces el R mínimo lo pasamos a multiplicar ahí a 2.5 y nos sale que el R es igual a 3.5. Ahora, con este R podemos usar nuevamente la ecuación atrás, el RP' menos RP' por H1 V sobre HV de 1 menos HL de 0. Despejamos el P', así como en la ecuación de aquí. Tenemos R, tenemos el H1V, HL0, HV1, entonces simplemente reemplazamos nada más. Reemplazamos y sale 120 por 120,01 kJ por mol, el P', que con este P' es el que vamos a trabajar para hacer la gráfica del método de Ponchon-Savary. Entonces, nosotros ya tenemos el punto, el P', que es este punto de aquí, ya le hemos trazado aquí, ya no es como aquí el P' mínimo era menos 56.4 kJ por mol, aquí está 56.4 kJ por mol, y aquí ya 120, ya le hemos reemplazado otra gráfica, 120.01 kJ por mol, esto es 120. Entonces ya le hemos ubicado, ya le hemos cambiado la gráfica también, o sea, hemos reubicado el punto, y bueno, procedemos nuevamente allá. Ahora, para esto, vamos a tener que hallar los valores de X y ir tabulando los valores de Y. Bueno, perdón, al revés, vamos a hallar el valor de Y y vamos a ir tabulando el valor de X. Ahora, aquí, para el primer valor de Y, ya sabemos que aquí se encuentra la recta y vamos a trazar igual en 0.95. Entonces, si nosotros en 0.95 usamos este valor de Y, vamos a calcular con la misma ecuación la ecuación del equilibrio líquido-vapor, vamos a despejar X para tenerlo en función de Y y en función de alfa.
vamos a reemplazar con ese X, con ese Y igual a 0.95. Entonces aquí sale Y 0.95, reemplazamos este aquí y por alfa que leímos ya anteriormente, es de 2.457, me parece. 2.457, así es. Y lo reemplazamos y llamamos el X. Va a ser nuestro primer X, X1 va a ser 0.885. Entonces ese 0.85 más o menos se encuentra aproximado por aquí y ese va a ser nuestra primera línea o nuestra primera etapa. Vamos a trazar desde ese punto hasta ese punto. Si nosotros evaluamos la entalpía, bueno, la entalpía, bueno, el punto burbuja, la entalpía en la gráfica del punto burbuja, que es el HL, con estas ecuaciones, ¿no? Con la misma ecuación de la gráfica del punto burbuja. Nosotros evaluamos, nos va a salir que en ese punto de 0.885, la entalpía nos sale menos 16.212 kilojoule por mol, otra vez aquí las unidades, perdón. Y entonces, nuestra primera línea va a ser desde este punto hacia ese punto. Vamos a tener que hacer un trazo, así como lo vemos aquí. Aquí vemos aquí aproximado 0.885 y el valor de menos 16.212 kilojoule por mol. Ahora vamos a hacer otra línea, otra trazo para hasta aquí, hasta el punto de P', el que se encuentra aquí, y vamos a trazarlo. ¿Para qué? Porque en la intersección con el gráfico de el punto rocío va a ser nuestro siguiente Y, nuestro Y2. Aquí vamos a tomar nuestro Y2 y en base a ese Y2 vamos a operar nuevamente con la misma ecuación de aquí. Y2 aproximado, tenemos que ver más o menos dónde se encuentra. Para ello trazamos la línea ahí. Y2 y aproximadamente se encuentra un 0.9. Se encuentra un 0.9 y el X, entonces con ese valor de Y vamos a tabular nuevamente el X, que ya habíamos dicho que con esta ecuación de aquí. Tabulamos el valor de X y nos sale X7, 0.786. Entonces 0.786 se encuentra aproximado por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Y nos sale un valor de entalpía de menos 15.712. Ya, entonces vamos a hacer nuestro siguiente trazo hasta ahí, hasta ese punto. Entonces aquí, con menos 0.78, por aquí 0.786, hacemos nuestro siguiente trazo, hasta 0.786. Y nuevamente desde ese punto hasta el punto P', hasta el punto de arriba, hasta la esquina. ¿Para qué? Para que otra vez le vuelva a intersecar a la gráfica del equilibrio de punto de rocío y vamos a hallar otro valor de Y. Que este valor de Y más o menos sale en 0.82, por ahí, 84. Y así vamos a hacer sucesivamente, así hasta obtener hasta cruzar, mejor dicho, hasta que la línea, hasta que una de las líneas cruce el valor del punto de alimentación. Ya, bueno, hasta ahora estaba esta recta. Esta es la recta de aquí, esta hasta aquí. Vamos a prolongar esa misma recta hasta el siguiente, hasta que interseque esta recta de aquí. ¿Qué es esta recta? Esta recta está ubicada en el valor de x igual a 0.03. ¿Por qué 0.03? ¿Por qué? Porque es el valor de la composición de los fondos del benceno en el flujo de fondos el que queremos. Porque nos dicen 3%, 0.03. Entonces vamos a prolongar hasta que interseque este nuevo punto. ¿Qué va a ser qué? Ese punto va a ser P B'. De igual manera como el P', podemos hallarlo simplemente con la gráfica o también por la ecuación. Este igualmente también tiene lo mismo. Podemos hallarlo con la gráfica, que si vemos así gráficamente al ojo nomás, sale con un 120 por ahí, 120 kJ por mol. También podemos hacerlo con la ecuación, que sería el flujo de alimentación por la entalpía de alimentación. Tenemos esto también. Tenemos el flujo del D, tenemos el P', que lo hemos hallado anteriormente, y el B. Tenemos todo. Entonces, simplemente reemplazamos los datos y obtenemos el PB', que nos sale, perdón, era abajo, no era arriba, menos 100.2575 kJ por mol. Aquí menos 100.25, 25 kJ por mol. Ya, entonces, desde ese punto, ahora que tenemos hasta el punto P', trazamos en el punto donde intersecó el último punto de intersección de gráfica de la línea de la etapa contra la gráfica de burbuja, trazamos desde ese punto hacia el punto P'. Y desde ese punto de P', nuevamente trazamos por ahí, pasamos hasta ese punto hasta llegar, hasta intersecar a la gráfica del punto rocío. Ya no vamos a trabajar ahora hallando X, ahora vamos a trabajar hallando Y. Los Y, este punto es nuestro X con el que vamos a hallar el otro Y. Ya vemos aquí la gráfica cuando, en la intersección y con ese Y vamos a tabular otra vez. Vamos a trazar desde ese punto hasta el P, hasta el P'. Donde interseque nuevamente en ese punto va a ser nuestro nuevo X con el que vamos a tabular el valor de Y. Y con ese valor de Y nuevamente trazamos la gráfica ubicamos el punto y trazamos desde ese punto hasta el valor de P'. Y así sucesivamente vamos a ir completando las líneas de operación y vamos a hallar el siguiente gráfico. Y aquí en 0.03 se para, una vez que choca ahí, se detiene. Y bueno, esas son todas las etapas que se requiere para el proceso, ¿no? A un reflujo de 2.5, porque ya habíamos reemplazado. El R habíamos reemplazado como un R en la relación de reflujo de 2.5, que el R no es el 3.5. Ya hemos trabajado con este R
Entonces nos sale la siguiente gráfica, ¿no? Entonces contamos los números de etapas, ¿no? Que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El número de etapas es 10. También nos pedían el R mínimo, que ya hemos ido anteriormente, ¿no? El R mínimo, que es lo que nos pedían la mínima relación del flujo y el número de etapas. Una relación del flujo de 2.5. El R mínimo, 1.4, la mínima relación del flujo y el número de etapas, que es igual a 10. Ahora, para este problema también, bueno, hemos resuelto en Excel, lo que nos puede confirmar que nuestro ejercicio está bien. Nos dicen 100 kilomols por hora, el flujo de alimentación por una composición de 0.45. El flujo de alimentación del destilado, bueno, el flujo del destilado es 45.65, ya lo hallamos, está con las ecuaciones. El B igualito, la resta nada más. Y el XD, lo que tenemos que completar los datos son la composición del destilado y la composición de los fondos que queremos obtener, ¿no? También podemos sacar el valor de Q, el valor de Q, que es la calidad. Bueno, de repente el problema cambia y nos dice, bueno, ya no se trata de un líquido saturado, sino se trata de una mezcla líquido-vapor, que sería más o menos aproximado, digamos que un 0.5, a ver, 0.5. Entonces nuestra gráfica, si solamente le cambiamos, y nuestra gráfica se adecua a ese, a ese ámbito, ¿no? A esos datos. A ver, y bueno, nosotros si por ejemplo digamos 0.8, la gráfica se va acomodando. Aquí vamos a cambiar los valores de los máximos y mínimos para que se pueda ver mejor. Vamos a ponerlo en 200 y 200 aquí también. Entonces aquí podemos ir variando el Q, 0.9, de repente nos dice 0.3, de repente se refiere a un vapor sobrecalentado, 1.5, y así va variando, ¿no? Bueno, esta gráfica está para acomodar para todo, perdón, le cambié, lo ponemos como 1, lo dejamos como 1. O también podemos hallar también de repente nos cambian el dato del reflujo, la relación de reflujo, 2.5, de repente nos dicen 2, una relación de reflujo de 3.5, una relación de reflujo de 4, y eso está adecuado para todo. 2.5. Y el valor de alfa, ¿no? Que este alfa también va a ir cambiando, bueno, como el solver. También nos brinda el dato del P mínimo, el R mínimo, y el R que también 3.5, lo habíamos ido anteriormente aproximado. En el otro lado aquí está redondeado. Aquí el valor le redondeado a 3.5, es más exacto, nos da 3.477. Y así también nos da los valores de P' y P B'. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Que tenga buen día.